públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional: Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además, la labor del observatorio en las diferentes ciudades evaluadas. Monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Buenos días, sean todos bienvenidos al Foro Virtual Servicios Públicos en Venezuela en el contexto de pandemia. Con ustedes, el presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Julio Cubas. Sí, hola, muy buenos días. Gracias, Rafael, por la introducción, por la presentación. Me acompañan esta mañana. Le agradezco pues, al ingeniero Norberto Bauzón, expresidente de Hidrocapital, una de las personas que más conoce del tema de agua en Caracas y en el país. Igualmente nos va a acompañar el ingeniero José Barrios, experto en el tema eléctrico. Él está radicado en Barcelona, en el oriente del país. Estamos viendo, bueno, posiblemente está teniendo dificultades con la conexión, pero bueno, el plan en líneas generales es que él también nos pueda, por una parte, Norberto, hablarnos del tema agua a mayor profundidad y el ingeniero Barrios sobre el tema eléctrico. Yo, en la línea de lo que vamos, voy a presentarles un balance de nuestros recientes resultados obtenidos entre los meses de abril y mayo sobre 5 servicios que evaluamos de manera continua, como es el caso de agua, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y aseo urbano. Para ello, pues voy a permitirme compartir acá pantalla para mostrarles pues, las láminas con los resultados. Nosotros, como vieron en el video inicial de presentación, abordamos 10 ciudades del territorio que, digamos, la idea de esto radica en lograr medir esas diferencias también que se pueden presentar a nivel ambiental, a nivel geográfico y a nivel social de una región a otra, y para ello tomamos ciudades que son representativas dentro de estas regiones. Entonces, para esta muestra tenemos Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barinas, Punto Fijo y Por la Mar. Entrando ya, digamos, nosotros tratamos de esto hacerlo con una periodicidad trimestral, de forma de ir actualizando cada uno de los indicadores de acceso, de calidad, de frecuencia de recepción del servicio, porque nuestra metodología básica radica en la percepción de los usuarios, la percepción que tiene el usuario sobre el desempeño de cada uno de estos servicios. Y lograr hacerlo con una periodicidad nos permite, bueno, además de establecer diferencias a nivel regionales, que ya lo tenemos a cubrir estas ciudades, diferencias también estacionales y cómo van evolucionando en el tiempo la percepción que tienen los usuarios y el desempeño de estos servicios. Sin más, voy a presentarles los resultados sobre el tema agua. Yo acá voy a tratar de hacer un resumen para poder darle, digamos, chance a los otros expositores que me acompañan, pero luego ustedes pudiesen obtener más información con más detalle en nuestras redes, que luego les dejaré. Bien, en cuanto al tema de agua, vemos una tendencia observada desde que iniciamos nuestra investigación, y es
que si bien el índice de hogares que tienen acceso a agua por tubería siempre se ha mantenido alto, siempre ha estado rondando el 92, 93, 94%, el agua es el servicio con mayor con más bajo nivel de aceptación por parte de los usuarios de todos los servicios que hemos evaluado. Y esto se debe no a problemas con el acceso, sino a que la gente, aún estando conectada a los sistemas de acueducto, no logran recibir el agua en sus hogares. Y esta es la mayor preocupación de ese casi 70% de personas, vamos a ponerlo en número específico, son casi 67% de personas que indican que el servicio funciona o que están descontentos con el servicio, que es de mala calidad. Dentro de este grupo, pues más del 70%, su principal preocupación es la inconstancia, es eso que les mencioné, que aunque están conectados no logran recibir el agua con la periodicidad que se debe. Por supuesto, salen a relucir dentro de la opinión o la percepción de los usuarios problemas con las características físicas del agua, como olor, color, sabor, etcétera, entre otras, pero digamos que el principal énfasis lo hacen en la frecuencia con que lo reciben. Por supuesto, esta valoración de calidad también varía de una ciudad a otra. Por lo menos en la parte superior derecha de la lámina tenemos graficado lo que son los niveles de aceptación en términos de valoración positiva del servicio en cada ciudad. Vemos como en la parte inferior del gráfico, Punto Fijo es el que cuenta con más bajo nivel de aceptación, seguido de Maracaibo, Por la Mar y Ciudad Bolívar. Esto es como una tendencia repetida. Estas ciudades generalmente son las que han presentado mayores dificultades, específicamente Punto Fijo. De manera crónica siempre es la ciudad que presenta las mayores dificultades desde que iniciamos en 2018. Pero bueno, hablando del tema de frecuencias, vemos en esta parte inferior de la lámina que un poco más de un 40% indica recibir el servicio con un esquema de racionamiento que puede ir de 1 a 5 días a la semana, que son estas barras de un color verde claro. Mientras que un 13.6% solamente indica que lo recibe de forma continua. Tenemos por otra parte casi un 9%, sumando lo que lo reciben varias veces al día o una vez al día, pero de manera interrumpida. O sea, este es un grupo de personas que aunque lo reciben el agua con una frecuencia diaria, lo hacen con restricciones de horario. Esas personas que de repente tienen media hora en la mañana, media hora en la tarde o una vez al mediodía, por ejemplo. Y tenemos en el otro extremo, la barra roja del gráfico de frecuencia, un 11% que sencillamente indica no recibirlo. Y cuando lo graficamos a nivel de ciudades, vemos cómo nuevamente se repite de manera consistente que las ciudades que en menor medida o que tienen más población que indica no recibir el agua son Punto Fijo, Maracaibo, Por la Mar y Ciudad Bolívar. O sea, hay una tendencia que estas mismas ciudades y digamos, la frecuencia es uno de los factores que nuevamente aquí incide en la valoración de calidad. Ahora bien, ¿qué hacen las personas cuando el servicio falla? ¿Cómo están haciendo las personas para resolver esta situación que acabamos de plantear en este momento? Bueno, han llegado nuevas rutinas a instalarse, nuevas rutinas y hábitos a instalarse en la cotidianidad de los hogares venezolanos. Entonces, bueno, por un lado está el tema de almacenamiento. Cuando le preguntamos a las personas que fueron objeto de la consulta, y de manera espontánea te dicen, bueno, 56,7% ya tienen agua almacenada. Pero, ¿cómo llega esa agua a ser almacenada en el hogar en un esquema donde hay deficiencias en recibir el servicio? Vimos que casi un 83% de los consultados mantiene agua, mantiene reservas en el hogar. Pero ¿cómo llega allí? Bueno, en primer lugar, un 18.5% indica que paga el camión cisterna. Tenemos un 12% que dice que lo trae, que lo acarrea de otros sitios, y un 10% que compra agua embotellada para solventar esta situación. Dentro de este grupo, vemos que un 25,6% vemos en la parte superior derecha de la lámina, incluso guarda reservas para más de 5 días. Y si vemos los tres primeros valores, tenemos que para entre 1 y 3 días hay un grupo muy cercano al 40% que está manteniendo estas reservas. Ahora bien, este grupo de personas que vimos que la trae, que la acarrea de otros sitios, puede ser grupos más vulnerables. Tienen que físicamente cargar esa agua, desplazarse y llevarla a su hogar para poder contar con el recurso. ¿De dónde la están obteniendo?
Bueno, pudimos ver que una de las principales fuentes es de casa de algún familiar, vecino o amigo. Si sumamos estas opciones, llegamos a cerca de un 47%. Y en segundo lugar, tenemos aquellos que lo obtienen a través de fuentes de agua superficial como pozos, quebradas y ríos, con un 27,4% de las opciones de respuesta. Otro punto relevante es las distancias que están recorriendo las personas. Vemos que en la parte inferior derecha de la lámina, solamente un 27,2% logra obtenerla a una distancia de menos de 100 metros de su hogar, mientras que el 34% tiene que recorrer incluso hasta 1 kilómetro y un 30% tiene que recorrer más de 1 kilómetro para lograr obtener el agua, llenar envases y llevarlo a su hogar. En cuanto a los métodos de potabilización, y ya hablando del tema de agua desde el punto de vista de consumo humano, vemos que los tres principales métodos más comúnmente empleados para potabilizar el agua que se va a tomar o se va a usar para cocinar y que suma el 83,5% son hervir el agua, comprar agua embotellada o usar filtro. Por supuesto, siempre ha prevalecido cercano al 40%, esta vez es 44,6%, como primera opción hervir el agua. Claro, el método más económico, más práctico y más sencillo, pero lo que nos llama la atención es que la segunda posición la ocupa la compra de agua embotellada, con casi 23% de las opciones de las respuestas. Y vemos que los casos de Valencia, en principal, y seguido Ciudad Bolívar y Maracaibo, como vemos ver en la parte inferior central de la lámina, son las ciudades donde predomina esta práctica, donde las personas prefieren incurrir para garantizar el agua que van a consumir, para garantizar la calidad del agua que van a consumir en su hogar. Y es aquí donde ya entran apreciaciones sobre esas características físicas del agua que están recibiendo. Y bueno, y en tercer lugar tenemos el uso de filtro, y vemos que las proporciones de personas que utilizan pastillas purificadoras y la cloración del agua han sido muy bajos. Pareciera que hay una resistencia cultural al uso de este tipo de prácticas. Ahora bien, nosotros hicimos esta medición bajo un contexto ya de distanciamiento social y estando en plena pandemia declarada. Entonces, bueno, queríamos saber, bajo esta condición de los servicios, si las personas disponían de suficiente agua para lograr mantener los protocolos de higiene que impone el COVID-19. Pudimos ver que solamente un 36% indicaba contar con suficiente agua para hacer estos protocolos de higiene. No estamos afirmando que las personas no lo estén haciendo, solo que tal vez tendrán que recurrir a alcohol, a desinfectante, a otras opciones, pero que este 36%, un poco más de la tercera parte de los encuestados, son los que logran tener agua en cantidad suficiente para lograr hacer estos protocolos de higiene. Por supuesto, esto va también en proporción, estas respuestas cuando las vemos graficadas a nivel de ciudad en la parte derecha de la lámina, vemos que hay una correlación entre esas ciudades que más dificultades tienen para recibir el agua de manera oportuna y eficiente, como son los casos de Punto Fijo, Por la Mar, Maracaibo, Ciudad Bolívar, nuevamente. Y vemos Caracas en un cuarto lugar, porque digamos, si bien es la capital, no se escapa de dificultades de cara al servicio de agua potable de manera particular. Ahora bien, entrando en el tema de energía eléctrica, vemos, bueno, en primera instancia evaluamos lo que es el acceso formal al servicio, porque, bueno, queremos ir teniendo esta memoria y este registro de cómo va evolucionando esto, porque, bueno, esto tiene que ver mucho también con otros análisis que pudiesen darse a profundidad sobre el tema de control de cantidad de usuarios, tarifas, etcétera. Pero bueno, vemos que las ciudades con más alto índice de acceso formal son Barquisimeto, Caracas y Por la Mar, versus Barcelona, Barinas y Valencia, que son los más bajos. Ahora bien, entrando en el tema de calidad del servicio eléctrico, el servicio eléctrico se mantiene, y así ha sido la tendencia en las últimas mediciones, en segundo lugar, luego del agua, como el servicio con más bajo nivel de aceptación. Estamos hablando que 57,6%, si vemos en la parte inferior izquierda de la lámina, valora de manera negativa este servicio. Y esta valoración negativa, digamos, viene dada, igual que el agua,
esa calidad la perciben de acuerdo a la cantidad de apagones, de fluctuaciones o de interrupciones del servicio a la que están expuestos los usuarios. Ahora, si graficamos la calidad del servicio, vamos a ver acá el nivel de aceptación, opiniones positivas del servicio, por cada ciudad. Vemos que los más bajos niveles de aceptación están perdón, esto es aquí un pequeño error en el título. Los más bajos niveles son Barcelona, Barinas, Valencia y Ciudad Bolívar, pero esto es valoración negativa. Ahora bien, les comentaba que la frecuencia de las interrupciones o de los apagones está muy relacionada con la calidad con la que se percibe el servicio. De esa forma, vemos que para el total de los consultados, un 40.3% indica que experimenta interrupciones del servicio con una frecuencia diaria y que dentro de esos, un poco más de la mitad, un 22.9%, lo experimenta varias veces al día. O sea, las personas experimentan apagones varias veces al día, todos los días. Y vemos, cuando graficamos la cantidad de hogares que experimentan apagones diariamente, vemos cómo en mayor proporción se observa esta condición en ciudades como San Cristóbal, Barinas, Maracaibo y Barquisimeto. Y si vemos la tendencia en la gráfica, vemos ciudades del occidente del país como las que mayormente experimentan interrupciones, porque vimos que, y esto por lo menos desde 2018 que empezamos este estudio, los resultados siempre nos muestran que son las ciudades del occidente las que presentan mayores dificultades de cara a la recepción del servicio eléctrico. También son las ciudades que están más apartadas de nuestra principal fuente de energía, que es la generación hidroeléctrica del Guri. Entonces, necesitan de más infraestructura, de más logística, de más recursos para lograr llegar la energía a estas ciudades, a esta región, por lo cual son más vulnerables en este mismo sentido. Y bueno, bien, ¿qué hacen las personas ante la falla de este servicio, el servicio eléctrico? Bueno, mira, en primera opción, la mayoría de las personas, casi 40%, indica que, bueno, que no logran hacer nada porque no está muchas veces entre sus manos resolver algo. 39, ese porcentaje dice que, bueno, sencillamente espera a que regrese el servicio. Otros, pues, toman soluciones de iluminación, como es el caso del uso de velas, que hace un 31%, y el uso de linternas y lámparas a batería, que suma, bueno, un 19.2% más un 6.9%. Estamos cerca o por encima de un 30% que usa este tipo de soluciones, principalmente en estas ciudades del occidente, San Cristóbal, Barinas, Maracaibo. Más allá del uso de velas, las personas, como ha sido ya tan continuado la falla del servicio, tienen soluciones un poco de mayor plazo, pues más que una vela prefieren tener lámparas o linternas a la mano. Ahora, el gas doméstico, estos tal vez son los 3 servicios de mayor impacto: agua, electricidad y gas. El gas doméstico es el principal recurso en los empleados, los hogares venezolanos, para cocinar los alimentos. Lo vemos en este caso, un 93.2% utiliza el gas para cocinar en el hogar. ¿Cuál es básicamente la dificultad de encarar esto? Que solamente un 18.2% logra contar con gas directo en su hogar, lo que nos deja con un 81% de personas que dependen de la recarga del cilindro o bombona. Y es acá donde está la mayor dificultad de cara a este servicio, porque el gas directo siempre ha sido valorado de manera positiva, no así todo el servicio de recarga y distribución de cilindros o bombonas. Vemos acá en la parte inferior derecha también el porcentaje de población que depende de este formato, que es la recarga de bombona. Y vemos los valores más altos en Punto Fijo, San Cristóbal, Por la Mar y Ciudad Bolívar, que consecuentemente además son las ciudades que ya veremos que son las que presentan más dificultades de cara a la recepción del cilindro. Ahora, bueno, el modo de pago, ya para esta última medición se ha consolidado como la principal opción el efectivo en moneda nacional, seguido muy, muy de lejos por el uso de transferencias bancarias, o sea, soluciones como el pago móvil y este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo hacen las personas para hacerse de este cilindro o lograr hacer la recarga del cilindro que tienen? En cuanto a distancia, ¿a quiénes les llega la comunidad? ¿Cuántos tienen que desplazarse? ¿Cuánto tienen que desplazarse?
Bueno, un 30% de los encuestados indican que debe movilizarse a algún sector cercano, mientras que un 27% le llega directamente a su comunidad. Ahora, bueno, tenemos un grupo de 20% que indica que debe desplazarse a alguna otra localidad distante para lograr hacerse del recurso, mientras que casi 5% logra ir a algún llenadero o algún centro de distribución local. Bueno, esto también tiene, digamos, diferencias a nivel del comportamiento entre las ciudades, viendo que en los casos de Barquisimeto, Barinas y Caracas es donde en mayor medida les llega directamente esta recarga a su comunidad, mientras que en Por la Mar y Punto Fijo las personas lo logran obtener al menos en un sector cercano a donde residen. Sin embargo, tenemos los casos de aquellos grupos que deben desplazarse a comunidades distantes que principalmente, o que cobran mayor relevancia, los casos de Barcelona, de San Cristóbal y de Punto Fijo. Ahora bien, hay un indicador que nosotros venimos haciendo seguimiento, que es sobre la frecuencia de recepción de la bombona en los hogares. Cuando vemos acá en la gráfica de la izquierda, proporción, este grupo que indica que no le llegaba, o que al menos no le llegaba con regularidad o de manera oportuna la bombona, llegó a estar en junio del año pasado en el 58%. Era 58% de hogares que indicaban que no le llegaba la recarga de la bombona. Luego, en datos de diciembre, esto se redujo a un 32%. Y ya más recientemente, en datos de abril-mayo, que es lo que estamos presentando ahorita, bajó de 32% a un 18% los hogares que indican que no estaban recibiendo el sistema, que no están recibiendo la recarga de la bombona. Por supuesto, esto se interpreta en términos generales como una mejora en lo que es la distribución y hacer llegar la bombona a las comunidades. Y el único factor que, digamos, que ocurrió en este proceso fue delegar la competencia de la distribución de los cilindros y de la recarga de las bombonas en las gobernaciones y en las alcaldías. A su vez, tenemos ¿qué hacen las personas para resolver la falta del gas doméstico? Mucho se ha hablado del tema de la leña, pero bueno, la principal forma de cara a los resultados y de lo que mencionaron los usuarios en la encuesta es la compra de cocinas eléctricas. Las personas han empezado a migrar a algún esquema de sistema dual, o sea, aunque el gas es el principal medio que tienen en su hogar, las personas han ido comprando hornillas o topes eléctricos para solventar ante la falla o ante la recepción no oportuna de la bombona. Y en segundo lugar, un 33%, vemos sí que cocinan con leña. Pero si bien este es el resultado del consolidado de las 10 ciudades, esto tiene unas variaciones importantes entre unas ciudades y otras y va a depender mucho también de la tipología urbana digamos, de cada una de las ciudades, porque esta práctica, digamos, cocinar con leña, pues se ve restringida dependiendo del tipo de espacio donde lo vaya a hacer. O sea, no es posible hacerlo en apartamentos o no de una manera práctica y relativamente sana. Y bueno, un 15% dice que sencillamente compra más cilindros para, digamos, aumentar las posibilidades de lograr tener gas en el hogar. Sin embargo, bueno, en cuanto a la opinión del servicio, si bien dijimos que ha mejorado la distribución, un 53% de los usuarios siguen indicando que el servicio ha empeorado en los últimos 3 meses. Ahora bien, voy a hacer un breve resumen sobre el tema de telecomunicaciones, que es muy importante, sobre todo bajo el actual esquema de distanciamiento social, que, bueno, nos lleva a actividades como esta que precisamente se están haciendo virtual por no poder congregarnos en un sitio. Bien, vemos para el caso de Internet fijo, que el acceso al servicio es de un 34%. Esto ha ido disminuyendo en las últimas mediciones. Él siempre ha estado rondando entre el 40 al 38%, anteriormente estuvo cerca del 36% y ahora se presenta alrededor del 34%. Pero esto no necesariamente tiene que ver con el tema de disponer de la infraestructura o de la conexión, porque si bien pueden haber personas que tengan un modem, el router y todo el equipo y la conexión,
no logran establecer una conexión al servicio o han ido perdiendo más bien muchas personas esa línea o la capacidad de conectarse. Pero bueno, eso es un dato en el que se puede indagar posteriormente o verlo a través de nuestras redes. Ahora, en cuanto a la calidad del servicio de Internet, 58.7% lo califica de manera negativa. Y bueno, esto ha estado cerca de este margen, sin embargo, ha tenido un aumento de unos pocos puntos porcentuales en estos últimos meses. Y bien, esto también de cara a las fallas que experimentan los usuarios con este servicio, viendo que un 65.3% tiene fallas de conectividad a Internet en el hogar con una frecuencia diaria. Y cuando lo vemos en la parte inferior de la lámina, graficado a nivel de ciudades, vemos cómo son Barinas, San Cristóbal, Barquisimeto, las ciudades donde en mayor medida se observan que hay hogares en esta condición presentando fallas o intermitencia en el servicio. Pero también estos son servicios, el caso de las telecomunicaciones, que son muy interdependientes con la disponibilidad de energía eléctrica. Por lo tanto, esas ciudades donde mayor dificultades hay con el servicio eléctrico, también en esa misma medida, pues se van a observar dificultades con los servicios de telecomunicaciones. Ahora, en cuanto a contar con el suficiente Internet en el hogar para trabajar, recibir clases, actividades académicas en general, pudimos ver que solamente un 35% indicó que sí, que su Internet era suficiente para este tipo de actividades. Y el restante, casi 2/3 partes de la población, pues indica que su Internet no logra tener la capacidad para, lograr realizar este tipo de actividades eficientemente. Ahora bien, en caso de telefonía móvil, pues el primer indicador que evaluamos es el acceso al teléfono inteligente, que este sí es un dato que ha ido incrementando a poco, pero progresivamente. Estamos con una penetración de dispositivos inteligentes del 66%, más alta en ciudades como Maracaibo, como Punto Fijo, tal vez y San Cristóbal, tal vez por su dinámica fronteriza. Ahora bien, en cuanto a calidad, evaluamos dos servicios que componen el tema de telefonía, que es a la derecha datos móviles, a la izquierda telefonía, llamada de voz. Y ahí se ha acentuado un patrón que venimos observando de hace unas 2 o 3 mediciones, en el cual comparativamente el servicio de datos móviles va presentando una desmejora en la opinión de los usuarios. Fíjense que presenta 64% de valoraciones negativas versus un 48% de valoraciones negativas que presenta el servicio de llamada de voz. Y esto es porque cada vez más las personas, además de que el porcentaje de teléfono inteligente hemos visto que ha aumentado, pero también hay más uso de plataformas de mensajería que requieren de datos móviles, el uso de redes sociales, y esto ha generado una mayor congestión en la red que no se ha ampliado en la misma proporción, y esto explica en cierta parte este descontento o esta opinión negativa que tienen los usuarios sobre este servicio en particular cuando hablamos del caso de telefonía. Ahora, igualmente, cuando preguntamos si sus datos móviles han sido suficientes para mantenerse comunicados o informados durante esta situación de distanciamiento social, solamente un 41% indica que sí, que sí logró tener un servicio que le permitió mantenerse informado y realizar distintas actividades desde su dispositivo móvil. Cuando vemos la falla, digamos, en telefonía, vemos que un 62.6% tiene fallas con una frecuencia diaria, y vemos, bueno, igualmente casos como Barinas, San Cristóbal, bueno, acá está Ciudad Bolívar y Barcelona, donde son las 4 ciudades donde en mayor medida se observan fallas o intermitencias en este servicio. Ahora bien, ya para cerrar, el servicio de aseo urbano es el servicio que siempre ha sido mejor evaluado por los usuarios. Vemos que, más bien en este caso, predominan las opiniones positivas, llegamos a un 65.3% de valoración positiva del servicio. Sin embargo, seguimos viendo un 32%, este es un patrón que se ha mantenido, que indica que no recibe el servicio de manera formal. Entonces, bueno, igualmente tenemos un 30%, un poco más de un 30%, que también valora negativamente el servicio. ¿Qué pasa cuando este servicio no se presta eficientemente? Bueno, los usuarios toman medidas.
¿Y de qué van estas medidas? Era parte de lo que queríamos conocer, porque este es un servicio que, si bien no limita algunas actividades en el hogar, como es el caso del agua, la electricidad o el gas, es un servicio que genera impacto desde el punto de vista sanitario y de la salud en el hogar y en el entorno en el que coexistimos. Entonces, bueno, vemos que un 46% de las personas trasladan los desechos a algún botadero cercano, pero esto no es una solución en sí, porque estos son sitios que no están acondicionados para recibir este tipo de desechos. En segundo lugar, sencillamente lo colocan en la vía pública, lo cual tampoco consiste en una solución, muy lejos. En tercer lugar, tal vez la opción que más nos preocupa, que es la quema de los desechos, con un 15.5% de las respuestas, y esto nos preocupa porque es una solución que sencillamente genera un alto impacto en la salud de la gente y en la condición del ambiente. Y bueno, hay un 14% que le paga un camión, le paga un tercero para que lo retire, lo cual, bueno, no da ninguna garantía de cuál va a ser la disposición final de ese desecho, si ese tercero va a llevarlo a donde debe llegar ese desecho. También, digamos, hay diferencia en las prácticas por cada una de las ciudades. Caracas, por la Mar, Ciudad Bolívar, tal vez en donde en mayor medida lo trasladan a algún botadero cercano. Colocarlo en la vía pública cobra, digamos, más relevancia en Maracaibo, en Barcelona, en Valencia, mientras que, digamos, la quema lo vemos con mayor preocupación en los casos de Barquisimeto y de Barinas. Ahora bien, hicimos algunas preguntas generales para ver la opinión de los usuarios sobre algunos temas que son transversales en todos los servicios. Por ejemplo, si las personas estarían de acuerdo en aumentar las tarifas de los servicios, vemos un 36.8% muy de acuerdo, un 21.3% algo de acuerdo, lo que nos suma casi un 57% de personas que estarían más del 57% que están de una u otra forma de acuerdo en mejorar las tarifas de los servicios. Y estas relaciones las vemos también más altas en esas ciudades donde presentan más complejidades de cara a cada uno de estos servicios. Por otra parte, la opinión de privatizar los entes o los prestadores de servicios, tenemos un 37% que está muy de acuerdo y un 19% que está, digamos, algo de acuerdo. Igual, tenemos cerca de un 57-58% que de alguna u otra forma está de acuerdo con esta afirmación. Y en hacer cambios en la gerencia o cambios dentro de las organizaciones que prestan servicios, tenemos igual cerca de un 50, es un dato más elevado, que asciende a un 75% de personas que de una u otra forma estarían de acuerdo con esta afirmación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Disculpen si me extendí un poco, pero bueno, quería hacer un resumen general de todos los resultados. Igualmente pueden ver a mayor profundidad, a mayor detalle, cualquiera de estos datos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web donde tenemos boletines descargables. Así que bueno, muchas gracias y los dejo de ahora en adelante con el ingeniero Norberto Bauzón, quien nos hablará con más detalle del tema de agua. Muchísimas gracias. Aló. Listo, profe. Sí, te oigo, Rafael. Listo, ya está activado para comenzar. ¿Tú me das entonces inicio o de una vez? Sí, listo, profesor, para comenzar de una vez. Ya está todo listo. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por toda esa información que nos acaba de pasar Julio. Verdaderamente que con lo que el observatorio nos pasa en forma rutinaria, por decirlo así, corroboramos la situación de los servicios públicos, que bueno, es algo que el usuario siente cotidianamente. Pero como no tenemos información oficial, a través de la percepción del ciudadano, pues entonces podemos entender lo que está pasando en cada uno de esos servicios. Primero, un detalle con respecto a toda la, digamos, a todo el paneo general de la revisión, es que
todos los servicios están mal, vamos a decir así, calificados por encima del 60%. O sea, esta es una situación donde más del 60% de los ciudadanos califican como malos todos los servicios públicos. A excepción de la recolección de desechos, que está alrededor del 40%, pero los otros todos, esa calificación supera el 60%. Y de ellos, pues veo que el agua pues está en el orden del 90%. Bueno, la buena calificación, metiendo los que entienden como bueno que les llega el agua en forma, vamos a decir, continua, llega solamente un 17% en el caso del agua. Disculpa. Bueno, digamos que eso tiene varias aristas y varias, digamos, formas de evaluarlo, ¿no? Lo primero es que los servicios públicos se han mantenido en esos rangos de malos y muy malos ya por mucho tiempo, y eso lo que nos indica que es un problema estructural de cada uno digamos, de esas fórmulas o políticas públicas que se han aplicado en cada uno de esos servicios fundamentales, ¿no? Los servicios públicos, en este caso, cuando hablamos que impactan a unos 30 millones de habitantes, pues, y de allí sacamos unos números cuando, según la percepción de la gente, en el caso del agua, apenas un 17% dice que el servicio podría ser bueno. Estamos hablando que alrededor de unos 25 millones de habitantes, pues, entienden que el servicio no es bueno. Y de ellos hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es que no reciben certificado ya en los últimos paneos, más o menos unos 3.5 millones de habitantes. O sea, hay 3.5 millones de habitantes en Venezuela que tienen que buscar por otros medios el agua. Y también hay algo que vi en esta encuesta que me llamó mucho la atención, es que la gente está por medios propios solventando la situación, pero en unos números pero muy representativos, porque vi que más de según lo que vi allí, algo así como unos 9 millones de habitantes, pues no reciben agua de tubería y la buscan en otros sitios cercanos, lejanos, familiares, etc. Y eso, la verdad es que podríamos considerarlo como una situación de calamidad, más en el entorno de una pandemia como tenemos en estos momentos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A qué obedece que estos servicios sigan en caída libre y no haya forma de que esa tendencia sea revertida? Porque la gente tiene siempre la esperanza de que cada vez que se haga una revisión o que las encuestas den a la luz sus resultados, hay una tendencia a revertir esa mala, digamos, calidad que está entregándose al ciudadano. Y resulta que eso no es posible en estas condiciones porque eso tiene su origen específicamente en algo que es transversal para todos los servicios. Por eso los servicios, a pesar de que tengan, digamos, una incorporación del capital privado, como es el caso de las comunicaciones, o el caso de la recolección de desechos sólidos, donde también hay capital privado intensivo metido en la recolección, o en el caso del agua, el caso de la energía eléctrica, donde todo es a través de servicios públicos, y inclusive tenemos ahí fuera todos los tercerizados que teníamos hasta hace unos 10 años. Bueno, resulta que cualquier modalidad al final te da los mismos resultados. Y eso obedece que, bueno, las políticas generales, las políticas de Estado, pues, lamentablemente siguen siendo las mismas y seguirán dando los mismos resultados. O sea, aquí no va a cambiar la calidad de los servicios públicos, sino cambian las políticas de Estado, que tienen que ver con unos factores y digamos, unas estructuras políticas que van dirigidas a otras cosas. Mientras eso no se haga y no se cumplan las reglas de oro digamos, de las empresas que manejan servicios públicos, vamos a caer en lo mismo. Y eso pasa porque tú tengas al frente de esas instituciones gente formada, gente que pueda planificar a largo y mediano plazo.
hay más gente que esté dedicada a instruir y a formar a un capital humano que permanezca dentro de la empresa y que esas empresas además tengan la posibilidad de mantener a los buenos, por decirlo así, dentro de sus nóminas. Esto, cuando se logre, lógicamente tiene que verse dentro de otro, digamos, ambiente político, va a repercutir, va a impactar en toda la estructura física, a la planta física de esos servicios, y eso al final pues va a cambiar la calidad del servicio público correspondiente. Y quisiera hacer una observación que deja muy bien o muy claro la forma de pensar de los que están manejando los servicios públicos. Salió la noticia en publicación en Gaceta de que el señor Randy Rodríguez era nombrado presidente de Hidroven y presidente de Hidrocapital. Explico algo. Hidroven es la casa matriz cuya función principal es la evaluación, control y seguimiento de las empresas hidrológicas operadoras, de las cuales Hidrocapital es la más importante porque atiende a más gente. Bueno, resulta que las funciones y atribuciones de cada una de esas instituciones, es decir, Hidroven e Hidrocapital, pues son antagónicas desde el punto de vista de su fundamento, porque una es de control y seguimiento y otra es operativa y de ejecución. Cuando tú nombras al mismo individuo como presidente de esa empresa, además no hay quien maneje esas dos cosas a la vez, ni Superman. Cuando tú nombras al mismo individuo para que haga esas dos cosas, o sea, eso es como él se despacha y se da el vuelto, ¿no? Hablando folclóricamente. Y eso es lo que lleva al final que las empresas operadoras, un ejemplo de Hidrocapital, no tienen evaluación en el tiempo. La única evaluación que tienen las empresas operadoras en Venezuela en los últimos años son este tipo de instituciones como el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que hace una evaluación, vamos a decir, extrapolando la percepción de la gente con lo que pasa allá adentro. O sea, es una forma indirecta de entender lo que pasa dentro de las empresas con la percepción del ciudadano. Cosa que es muy difícil de cambiar porque el ciudadano padece los servicios públicos fuera de su casa, adentro de su casa, en su trabajo, en forma cotidiana. Entonces, esto es un ejemplo de cómo no se pueden manejar los servicios públicos. En cualquier parte del mundo, el operador no tiene absolutamente nada que ver con el controlador, con el evaluador. Entonces, mientras tú entiendas que esas no son cosas diferentes, pues, lógicamente vas a estar en el terreno del fracaso irremediablemente. Y otra cosa que también quería resaltar es que mucho de lo que vimos en la encuesta que explicó Julio tiene que ver con que la gente se ha decidido a resolver problemas él mismo. Es decir, cuando tú ves que la gente utiliza métodos para el tratamiento, ya la gente se decidió porque sabe que no hay otra manera de hacerlo. Es decir, el Estado no te va a garantizar la calidad, la gente ha perfeccionado sus métodos, vamos a decir así, puntuales, hogareños, domiciliarios, de resolver problemas de calidad. Ha entendido que eso lo tienen que asumir. Y lo otro, también a Julio le llama la atención que los días de almacenamiento habían bajado. Me parece un dato extraño, pero interpreto que lo que ha pasado es que el ciudadano ha entendido muy bien cuál es su papel dentro de una situación de servicios públicos como la que tenemos hoy en día y, bueno, ha asumido el reto y además está en una tarea constante de información que le permite saber cómo están las cosas. Hay muchos grupos humanos que en estos momentos en Venezuela hacen un trabajo que debería hacer el Estado, que es hacerle seguimiento exactamente lo que debería hacer Hidroven. Lo están haciendo muchos grupos humanos que, bueno, pues eso ha dado buenos resultados porque se mantiene informada a la población. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Norberto. En este momento vamos a darle pase al ingeniero José Atilio Barrios, Junta Directiva de Avien Anzoátegui. Buenos días.
¿Se oye? Sí, profesor. Estoy dejando de compartir pantalla para que usted pueda hacer la proyección. Ok. Déjame ver cómo es que... Recuérdame un poquito cómo es para poner la pantalla que share screen. Ok. Ok. Presentación. Ok, ¿se ve? ¿Aló? ¿Me Sí, oyen? perfecto. Se escucha perfecto y se ve perfecto, profesor. Puede continuar. Ok, bueno, tengo algo como que la conexión está algo inestable. Como ya bien lo explicaba Julio, ya sabemos las razones, ¿no? Bueno, básicamente es compartir un poco las ideas de lo que es el sistema eléctrico, porque definitivamente todo pasa por tener un sistema eléctrico fortalecido, que sin él realmente cualquier gestión que se quiera hacer para mejorar servicios públicos, le hace el agua, que es un gran consumidor de electricidad desde el punto de vista para el manejo de los sistemas de agua potable en las diferentes ciudades, y cualquier otra cuestión, pues, o sea, un país rico fuerte realmente no puede llegar a ningún lado, definitivamente. O sea, todo progreso está basado en el sistema eléctrico, definitivamente, ¿no? En esta lámina ustedes pueden observar que del año 1989 hasta el 2014, Venezuela tuvo un crecimiento de demanda interanual del 4,5%. Eso es bastante elevado, ¿no? O sea, normalmente un crecimiento pudiera estar entre un 2-3%, sin embargo, el crecimiento de Venezuela fue del 4,5% en cuestiones de exigencia y de demanda. Y la fortaleza del sector eléctrico permitía, aún con las debilidades que sabíamos que teníamos en el pasado, permitió soportar este crecimiento. Ahora bien, esto es como, hablándolo coloquialmente, es como cuando usted tiene su vehículo y su vehículo usted lo compra nuevo y lo empieza a usar. Y no le va haciendo sino un mantenimiento, al principio le hace el mantenimiento como es debido, pero a medida que va pasando el tiempo deja de hacer ese mantenimiento regular que requiere el vehículo, y entonces llega un momento en que el vehículo ya no le empieza a prestar la funcionalidad. Entonces, en cierta forma, a partir del 2014-2015, el deterioro del sistema eléctrico y amén de la caída del factor de la industria, sector económico, comienza a tener un decrecimiento 2015-2019 interanual del prácticamente el 14,5%. Y como se observa en la curva, el nivel de demanda a finales del 2019 es prácticamente el mismo nivel de demanda que existía para el año 1998. Estamos hablando de 30 años en el cual, o sea, en lugar de haber conservado ese 4,5%, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Claro, todo esto está asociado al, como ya había mencionado, la parte del vehículo, es a la falta de mantenimiento, la falta de, no digamos de inversión, porque inversión la ha habido, pero no de la manera que se requiere, porque sabemos todos leen las noticias de que hubo un gasto importante en el sistema eléctrico desde el punto de vista de financiero, un flujo financiero fuerte, pero que no se concretó en las obras que se requerían a nivel de los sistemas eléctricos. Véase, por ejemplo, hoy nosotros deberíamos tener Caruachi y en la zona del Alto Caroní y Tocoma en operación, y realmente no tenemos nada en operación. Y amén del deterioro propio de las máquinas, de los sistemas de generación hidroeléctrica y térmica, que conlleva a que no haya la disponibilidad que se requiere si tuviéramos en un país normal. O sea, entonces, básicamente, todo pasa a que tiene que haber políticas distintas a las que se han tomado en los últimos 20 años. Ahí se observa la situación actual de generación. El del hidro de 16.000 megavatios instalados
apenas está operando el 7.500 megavatios. Y la parte térmica de 16.895 megavatios apenas tenemos 2.300 megavatios. Del combustible. Entonces, evidentemente aquí estamos como quien dice el perro persiguiéndose la cola, ¿no? O sea, me hace falta electricidad, me hace falta el combustible para levantarlo necesito electricidad y entonces evidentemente aquí estamos en ese juego y bueno, tiene que ver con el deterioro que ha tenido también lo que es la industria petrolera en el país. Entonces, básicamente, bueno, esa es la visión, todo de una u otra forma está al tapete por diferentes medios y el punto tiene que ver es entonces qué queremos, qué visión debemos establecernos y qué objetivos debemos perseguir. Entonces, como visión, bueno, lo que uno desea, al igual así como lo estaban explicando para el agua, uno quiere tener un servicio eléctrico que sea caracterizado por su continuidad, confiabilidad y estabilidad, al igual que la actualización y la modernidad, pues, o sea, lo que estamos hablando de modernidad es una actualización tecnológica que se requiere, y a la vez que haya institucionalidad en lo que es el manejo del servicio eléctrico como servicio público, que tiene que ver con lo que está en la orientación que tiene el mundo desde hace muchos años, desde que empezó la descentralización de los sistemas eléctricos hace 30 años atrás, que tiene que ver con que sea una gestión desconcentrada y descentralizada y que privilegiando los criterios de sustentabilidad ambiental y transparencia en esa gestión. Y evidentemente se requiere que participe el motor privado en sus diferentes etapas. El objetivo estratégico principal es revertir esa emergencia de una manera rápida, eficaz y con gobernable. Aún cuando rápida no significa que eso es en el corto plazo, sino estaríamos hablando en un mediano plazo, llegar a un nivel mínimo de confiabilidad y como todas las inversiones, esto requiere inversiones que son de mediano plazo. Como objetivos específicos, tienen que ver con la profesionalización del sector, básico, fundamental. O sea, en las instituciones o en los servicios públicos tiene que estar la gente que sabe cómo hacerlo y que tiene como objetivo es eso, prestar un servicio de calidad en función de su gestión laboral. Eso conlleva, bueno, evidentemente ya lo había dicho, revertir el deterioro de la infraestructura eléctrica y recuperar la calidad. Eso significa recuperar el potencial de recuperación para el crecimiento de la demanda. Una vez que el país comienza a crecer, requiere que esto esté consono con ello. Recuperar la operatividad de la capacidad de generación instalada y recuperar el sistema troncal de transmisión. Básicamente tenemos un sistema eléctrico interconectado cuya fuente principal es Guri y la zona de Guayana, y evidentemente las autopistas, que son los sistemas, la red troncal de transmisión, tiene que ser lo suficientemente fuerte para llegar hasta el otro extremo del país, que es la zona de Occidente. Recuperar los servicios de atención al cliente y de gestión comercial, alcanzar la viabilidad financiera con equilibrio económico sustentable. Evidentemente hace falta una renovación del clima organizacional y lo que son las capacidades laborales del personal, obtener los combustibles requeridos para la generación térmica. Evidentemente esto exige políticas que estén a nivel macroeconómico en un plan estratégico de la nación que vayan las dos vertientes paralelas. Establecer un marco legal de emergencia para la recuperación y evidentemente desarrollar un nuevo marco legal para incorporar el sector privado. De hecho, ya en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley orgánica del servicio eléctrico que es más que todo como una revisión de la ley que nació en el año 1999 y que empezó a dar sus primeros pasos de privatización, que en ese momento se logró Seneca, ya, bueno, Electricidad de Caracas ya era una compañía privada, que después la estaba operando AES, y se estaba haciendo la gestión para, vamos a decir, transferir a la mano privada el sistema eléctrico Monaga del Tamacuro, que se llamaba Senda.
Evidentemente, con las políticas estatales, todo esto fue paralizado e inclusive se revirtió. Todo lo que se había hecho, Electricidad de Caracas se estatizó Seneca y bueno, ya Senda definitivamente seguía siendo en esa oportunidad de cadáver. ¿Qué se hizo en el tiempo? El Estado lo que hizo fue la empresa Delca, que era la encargada de operar el sistema GURI, o sea, todo lo que era la generación hidroeléctrica y la red troncal de transmisión, que era operada por Oxis, quedó todo en manos de una sola empresa centralizada, que es Corpolet. Evidentemente, este tipo de gestión, o sea, no ha dado buenos resultados. O sea, al final tenemos lo que estamos teniendo. Continuando con los objetivos específicos, rediseñar la institucionalidad del sector, modelos de gestión con empresas regionales y empresas sectoriales, establecer el sistema abierto de información de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, rendición de cuentas del avance del plan de recuperación y modernización del sistema, un esquema de tarifas equilibrado, implementar mecanismos de subsidio directo a los sectores vulnerables y evidentemente incorporar gradualmente las modernas tecnologías de energía sustentable para buscar el equilibrio del sector. Como fases de ejecución, evidentemente se requiere conformar equipos de trabajo para el diseño de cada una de las acciones de recuperación, una etapa de emergencia, que es revertir el deterioro a partir del momento en que se disponen de los recursos. Se visualiza que eso debería estar en un lapso de 1 año y medio. Después, un lapso de 1 año y medio para la transición, que conlleva a la parte laboral, cerrar las brechas de formación y la capacitación del recurso humano y adecuar la organización según la visión de largo plazo. Y posteriormente 2 años, que es una consolidación, que es la gestión descentralizada y la modernización de la infraestructura. Bueno, y las áreas que comprende el sector, como ya son conocidas: generación, transmisión, distribución y comercialización, y evidentemente lo que hablamos de la institucionalidad del sector. Tiene que ver con el marco regulatorio, pliego tarifario y subsidios, la gobernabilidad, el recurso humano y el aseguramiento de las instalaciones. Básicamente eso es lo que tengo ahorita para compartirles y bueno, dando las gracias. Cualquier pregunta, a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Damos esta oportunidad entonces para iniciar las rondas y preguntas. Esta pregunta va para el ingeniero Norberto Bauzón y nos indica Jorge Espinosa que en los valles del Tuy, ciertamente la calidad del agua distribuida por tubería y por ende camiones cisternas es preocupante. Entiendo que la mayoría está recibiendo agua cruda directamente de los embalses, es decir, sin el debido tratamiento para hacerla potable. Profesor. Estoy abierto por aquí con micrófono. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me profesor, escuchan? está disponible en video y audio. Mira, esa situación en los valles del Tuy es lamentable porque las plantas que deben distribuir el agua en los valles del Tuy, que es la planta de Ocumerito, la planta de Caujarito, esas plantas, y bueno, y también la TM1, pues prácticamente no están haciendo el trabajo que le corresponde. Por varias razones. Primero, porque el agua que le está llegando de los embalses, pues es agua de muy mala calidad. Segundo, porque la planta está muy deteriorada. Bueno, tercero, no hay sustancias químicas suficientes para tratar el líquido en forma eficaz. Entonces, al final podemos decir que se está entregando agua cruda en los valles del Tuy a la gente, y eso es una situación muy, digamos, muy peligrosa desde el punto de vista sanitario, porque los embalses y las fuentes que se están utilizando en estos momentos tienen un problema de calidad severo. Entonces, bueno, allí la motivación por parte nuestra es que la gente tome previsiones con esa agua y utilice los métodos caseros que ya se han perfeccionado por allí para evitar problemas. Chévere, profesor. Tenemos una segunda pregunta y recordamos a todas las personas que está habilitado el chat para poderlas escribir. Emanuel José Rivas Serpa dice: buen día, ¿se podría tomar esta información con una radiografía de Venezuela y saber también si han engranado algún tipo de acercamiento con otras organizaciones? Quizás con el fin de obtener datos de otras ciudades que no aparecen en el informe. Julio, te dejo el micrófono.
Sí, bueno, la idea de nosotros con la metodología es tratar de abarcar la mayor cantidad de ciudades posible. Nosotros, digamos, tenemos dentro de la muestra, o sea, es una muestra estadísticamente significativa que nos permite hacer inferencias entre estas ciudades. Nos gustaría lograr llegar, digamos, a muchas más ciudades, pero bueno, hay un tema de logística, de presupuesto, etcétera. Y bueno, y abordamos, digamos, como les mencioné, ciudades en distintas regiones geográficas para poder al menos tener una referencia comparativa de cómo está funcionando y qué situaciones pueden estar afectando en cómo es el desempeño y la percepción que tienen los usuarios del servicio en cada una de las regiones. Entendemos que, digamos, y lo decidimos así, abordar en primera instancia estas ciudades, porque bueno, es en los centros urbanos donde se concentra buena parte de la población y de los medios de producción de bienes y servicios, y es donde tal vez puede ser más relevo, o sea, es estratégico contar con servicios, porque también es como se nos hace más complejo metodológicamente hablando llegar a zonas rurales o extraurbanas. Entonces, bueno, por ahora nosotros a nivel de encuesta lo trabajamos en estas 10 ciudades, pero hemos abordado otra forma de complementar esta información y de cubrir el resto del territorio, y es haciendo un monitoreo de medios digitales y de medios de información y redes sociales. O sea, nosotros, parte del equipo está todos los días monitoreando todo lo que ocurre a nivel de redes sociales y medios de comunicación para lograr recabar todo lo que ocurre a nivel de servicios públicos en el territorio nacional y poder complementar y enlazar eso con los datos de la encuesta para poder, digamos, dar tal vez mejores explicaciones y resultados a las personas y a todos quienes estén ávidos de conocer sobre la situación de los servicios públicos. Julio, tenemos dos preguntas nuevas. La primera es de Ricardo Roberto, que dice: buenos días, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos tiene estas mismas estadísticas solo para el sector industrial. Y luego pregunta William Peña cómo puede tener acceso a las presentaciones. Bueno, fíjate, nosotros hasta ahora hemos trabajado con lo que es el impacto en hogar. Esto está todo enfocado a lo que es hogar, sector residencial. Hemos querido, ya hemos avanzado en algunas propuestas para hacer algo similar en el sector industrial y en el sector primario, ver cómo es el impacto del tema servicios, tanto en agricultura y en la producción industrial. Pero bueno, esto digamos, es un proceso que parece mentira, pero un poco más complejo porque requerimos del consenso y de la participación de los gremios para poder hacer este tipo de encuestas y poder hacer este tipo de análisis digamos, a cada uno de sus afiliados. Pues. Pero es parte de lo que tenemos planificado o lo que tenemos proyectado a futuro. Tenemos como última pregunta Emmanuel José Rivas Serpa. En Mérida, por ejemplo, la Asociación Civil Promedeum ha hecho un levantamiento durante el mes de mayo específicamente sobre la luz. En esta entidad en promedio pasaron 15 días sin luz. Esto evidentemente afecta a la colectividad en todos los sentidos. Y ahí se estaría abarcando al menos dos de los tópicos del estudio. Es el comentario final que tenemos de uno de los participantes. Le dejo para si quiere hacer algún comentario final. Los dejo a ustedes con los micrófonos abiertos para despedir. Sí, bueno, claro, Mérida nosotros no la medimos recientemente, pero en algún momento del año pasado Mérida estuvo incluida dentro de la muestra cuando evaluamos lo que fueron los efectos del apagón nacional de marzo y abril, de marzo del año pasado, y fue junto con San Cristóbal de las ciudades que más tardaron en recuperar el fluido eléctrico luego de este acontecimiento, y es una ciudad donde permanentemente estamos recibiendo reportes de fallas e interrupciones del servicio que de manera constante. Yo no sé si el ingeniero Barrios quiere agregar algo o Norberto quiere comentar algo adicional. Sin embargo, antes de darle la palabra, hay un último comentario y preguntan, William Peña, si tenemos información sobre la realidad de la crisis del agua y por qué está llegando tan negra. No sé si quieren alguno de ustedes dos, los profes Norberto o José. Norberto.
Sí, sí, Norberto tal vez maneja más, o sea, ese tema. Ah, que activar el micrófono. Sí, profe, debe activar el micrófono. Le estoy dando la opción. Ahora sí. Ok, disculpe. Tiene bloqueado el micrófono. ¿Ya? Ok, ¿ya? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí, profesor. Sí. El ingeniero Norberto da la aplicación de las aguas negras en complemento a lo que había dicho Julio de lo que es la parte del... Sí, fíjate, la gran preocupación es que la mayoría de esos, digamos, de esos problemas de calidad en nuestras redes pueden ser tan severos que te llegue el agua, vamos a decir así, que parece petróleo, ¿no? Ahora, yo quiero explicarles un poquito que eso en casi todos los casos, vamos a decir, en casi todos los casos, tiene que ver con la operación discontinua de las redes. Es decir, eso que ustedes ven negro, que digamos que hace que parezca petróleo el agua que te está llegando a la casa, normalmente eso son materia orgánica descompuesta que está dentro de las tuberías. Cuando tú tienes servicio discontinuo, pues hay unas bacterias ferrorreductoras dentro de los tubos. Esas bacterias cuando tú las dejas por, sobre todo, periodos largos, 2, 3 días sin agua, pues es un proceso ahí donde las bacterias anaeróbicas se mueren. Y bueno, y al final, cuando viene nuevamente el líquido, pues son desprendibles, es decir, se pueden desprender fácilmente y se van con el agua, y eso, digamos, es muy dañino para la salud. Por eso es que a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo si el agua salió de la planta de tratamiento transparente, casi potable y tal, por qué me llega a mi casa así negra? Ah, bueno, la razón es que los acueductos no se pueden operar en forma discontinua. El operar acueductos en forma discontinua, es decir, eso que el gobierno dice que están haciendo una distribución, es decir, que le cortan a la mitad a la red de Valle de la Pascua una semana y después le meten agua a la otra mitad de la red en otra semana y la gente le llega agua con esas características. Para entender también un poquito gráficamente esto, lo que es importante, porque esto es un problema de salud pública, es que cuando tienes varios días que no abres la llave en tu casa, pues cuando la abres, pues te sale con color y ese color se va perdiendo y el agua va tomando, digamos, su característica normal de incolora después de algunos segundos, algunos minutos, depende del tiempo. Bueno, eso mismo que pasa en tu llave pasa en toda la red de acueducto cuando tienes un servicio discontinuo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es un problema de que tiene color, es un problema de que ahí está una cantidad de bacterias, unas vivas y unas muertas. Entonces tenemos que tener, digamos, eso muy presente. Muchas gracias, Norberto. Julio, tenemos una pregunta privada que nos hace Génesis Carrero, ella es periodista, y pregunta como conclusión, y la dejo ya para concluir efectivamente el foro del día de hoy, ¿cuál es el servicio público más escaso o con mayores fallas en la cuarentena? Mira, posiblemente el servicio de agua potable. Por supuesto, eso varía de entre las ciudades que hemos evaluado. O sea, porque hay ciudades, por ejemplo, casos como el de San Cristóbal, donde es la ciudad con los indicadores más complejos de cara al servicio eléctrico, pero es la ciudad con la mejor recepción de agua potable. Pero tienes casos tal vez como Punto Fijo, donde el tema del agua es muchísimo más complejo. Aunque no, eso no quiere decir que esté muy bien en el tema eléctrico, porque tiene otras complejidades como el tema de gas, pero en líneas generales el servicio, digamos, que tiene más bajo nivel de aceptación por los usuarios es el servicio de agua potable. No tenemos más preguntas por el momento, podemos cerrar. Ok, bueno, muy agradecido por la participación de todos, por su atención. Especial agradecimiento con el ingeniero Norberto Bauzón y el ingeniero José Barrios. Me parece que, bueno, fue una actividad bastante productiva, bastante enriquecedora y que, bueno, lo que se busca es transmitir al público, transmitir a la gente, digamos, lo que es la situación, dónde están parados de cara al tema de servicio público, también como una herramienta de conocimiento y de mejora
para su calidad de vida. Así que bueno, seguiremos igual trabajando por estos formatos, llevando información por vía virtual. Estén atentos que próximamente también vamos a hacer una exposición fotográfica, una galería virtual en nuestra página web, donde vamos a mostrar las fotografías que hemos capturado de lo que son estas mismas dificultades y la vivencia de las personas en cada una de las ciudades de cara a resolver la situación de los servicios públicos. Así que bueno, muchísimas gracias y próximamente pues estaremos invitándole a nuevas actividades. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre a la orden. Gracias.